Bueno, Fulgencio Fernández nos va a hablar un poco de la minería presente en los 3 momentos más emotivos de 4 décadas del periodismo. Es decir, nos va a tratar la narrativa minera desde el punto de vista del periodismo. Como sabéis, Fulgencio, cariñosamente apodado Tío Full, es un periodista y escritor que desde muy joven ya se ha relacionado con los círculos literarios y culturales. Está muy implicado en la fundación de las revistas como Triángulo, Los Argüellos Leoneses y Pico Gallo. Y siéntate aquí, si quieres, Fulgencio. ¿Tienes presentación o vas a hablar? No voy a hablar. Sí. Vale, pues espera un momentito que cambiemos este. He puesto allá. Ah, lo has puesto aquí. Vale. Vamos a ver. Ahí, te cambio, no sé si tenemos otro vaso por ahí. Bueno, como decía, Fulgencio además trabaja en el periódico La Nueva Crónica con la información cultural, lo hace desde 1986. Ha sido premio César Morán de Periodismo en el 92, si no me equivoco, y además premio periodístico Francisco Cosío del 2000 también. Es un apasionado y estudioso de la lucha leonesa y de hecho has dedicado varias monografías como Historia de la lucha leonesa en el 2002, Historia de los campeonatos provinciales de lucha leonesa en el 4 y Los Aluches en el 2008. Además ha colaborado en diferentes libros como el de Relatos de Alcorro en 2014, es coautor de Arbolio y ha colaborado en numerosas obras colectivas y además, si no me equivoco, diriges el departamento sin sede de Filósofos de lo Rural sin obra publicada. Así que Fulgencio, es un placer tenerte aquí. Fulgencio además ha vivido muchas historias del periodismo ligadas a la mina, ha hablado mucho de la mina y tenerle aquí, pues nadie mejor que él como persona autorizada para hacerlo, para que nos hable un poco de algunas experiencias que ha tenido en su carrera profesional como periodista y comunicador. Así que Fulgencio, te doy la palabra. No sé si necesitas poner algo en pantalla o no. No. Bueno, pues te dejo que cuando quieras. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Nada, aclarar que del grupo de filósofos de lo rural sin obra publicada me echaron al sacar esos libros. Ya no tenía nada, me quedé de secretario. Pues que muchas gracias por permitirme estar aquí. Como ya dijeron antes, era imposible decirte que no. Al margen de que fuera un honor que te dirigieras a mí, porque, y como tú mismo explicaste, tu pasión a través del periódico, que en este caso coincidió con mi persona, tu pasión por acercar la minería y por hacerla accesible, la minería, la geología, los mundos de cada vez que haces algo que es todos los días, nos lo quieres comunicar, pues ha establecido una conexión entre nosotros de admiración, en mi caso, por tanto trabajo con tanta juventud y tanta cercanía, ¿no? Bueno, yo quisiera explicar un poco por qué por qué mi visión de la minería es la que es, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Entonces, yo soy de un pueblo que pertenece a una comarca minera. He crecido, nací, crecí y vivo en ese pueblo. Formo parte de esas generaciones que un amigo mío llamaba de la moda economato, es decir, que cuando llegaban al economato de la cuenta minera las trencas de aquel año, pues todos los chavales de aquellos pueblos llevábamos, cuando andábamos por Ordoño, que estábamos internos en los colegios viendo los escaparates, veías el abrigo y decía, este es de mi zona. En mi caso, aunque no era hijo de minero, tenía acceso al economato porque era hijo de maestra y entonces era una de las prerrogativas que tenían aquellos maestros de pasar más hambre que un maestro escuela, ¿no? Y encima maestra de Santa Lucía, en plena cuenca minera, que yo debería haber nacido allí, porque ya sabéis que los hijos de los maestros nacemos donde quiere el ministerio, pero como nací en verano, pues nací en mi pueblo. Si no hubiera nacido en Santa Lucía, que no había
permisos de maternidad, ¿no? Y al margen de esa relación, mi abuelo, por parte paterna, que es aragonés, mi padre era aragonés, mi abuelo también, murió en la mina, murió en un accidente con menos de 40 años y con 9 hijos. Y el que mi padre se buscara la vida en la mina tuvo que ver con ese viaje. Emigraron desde Aragón, aquellos 9 hijos se repartieron por el mundo, y digo bien porque algunos acabaron de taxistas en Londres y tal. Mi padre quiso venir a trabajar a las minas de la Ollera Vasco-Leonesa, y en la revisión médica le detectaron una grave enfermedad de la que murió también muy joven. Yo no lo conocí, tenía meses. Entonces, pues crecí en ese ambiente de la mina, que curiosamente no me alejó, las desgracias mineras no me alejaron, sino me acercaron a esa cultura, porque a la vez mis amigos eran mineros. Hoy día sigo jugando la partida todos los días con 2 exmineros, porque mineros no se puede ser ya en este momento en León. Toda esa cercanía crea una empatía personal muy grande con el mundo de la mina, ¿no? Y al margen de eso, yo soy muy, no sé, pese a haber estudiado otra carrera diferente, soy muy autodidacta en la formación. Cuando me preguntan qué haces en la vida, digo, pues llevo 40 años robando historias, yendo a visitar cada día un pueblo, a una gente, a muchos mineros. Cuando hablabas de la épica de la lucha leonesa, uno de los grandes de la lucha leonesa es Chuchi, el de la Arcina, que es un luchador muy joven que murió entrando a sacar a los compañeros en una situación que ya era de grave riesgo, lo de entrar después de una explosión, porque probablemente hubiera más y las hubo, y le llevó por delante, ¿no? Pero mi primer recuerdo de formación, en la vida querer aprender de aquello que estás viendo, tuve la enorme suerte de que mi primer recuerdo, aquello que cuando te dicen ¿qué es lo primero que recuerdas en la vida? Yo lo tengo clarísimo. Mucha gente no sabe lo que es, o duda, o tal. Yo tengo clarísimo mi primer recuerdo, con una nitidez espectacular. Lo veo, de tanto recordarlo, podía dibujarlo. Mi primer recuerdo es cuando yo tenía 4 años o 5, la primera nevada que hubo en el pueblo. La primera nevada grande. Yo recuerdo que la abuela, que como os he dicho era viuda, bueno, la abuela se habló aquí, el otro abuelo murió en la peste del 19, la gripe del 19, los grandes olvidados de la historia. Allí perdí al otro. Uno murió en la mina y otro en la peste del 19. La abuela era viuda desde antes de nacer mi madre, o sea, estaba embarazada. Debe un ser extraordinario, espectacular. Ganadera, tenía vacas en casa. Pues el día de la primera nevada, no sé cómo se le ocurrió la idea o por qué, me sacó de la cama antes de que amaneciera, me llevó a la cocina, que ya la había prendido, ya había echado la leña, se estaba como Dios, no en la habitación que eran esos tiempos que te acurrucabas, dibujabas en la cama, en el colchón tu figura y no te movías en toda la noche. Pues me llevó a la cocina y me sentó a la ventana para que viera amanecer una mañana de nieve. Cómo se iba haciendo la luz. Eso produjo que yo, para mí la nieve no es hostil, todo lo contrario. Tenía unas ganas de que cayera esta nevada, lo necesito, me hace falta, me falta la luz de la nieve en estos días tan oscuros. Yo estoy seguro que es hijo de aquella visión, ¿no? Yo vi amanecer, la nieve va ganando el blanco y ves en el horizonte el más bello que puedas entender. O sea, el blanco absoluto, una nevada, no hay más que el blanco, ¿no?
Y cuando estaba en eso, mi casa, la casa de la abuela, hay una curva, una casa, son como las casas de pueblo, en la parte de abajo está el sótano donde la matanza, la leña, la no sé qué y tal, y en el piso de arriba vivíamos nosotros. Y en el horizonte aparece una luz que se va acercando, y la abuela, una vez que ve la luz, dijo: es Adelino, el minero, por los andares. Adelino era un minero del pueblo que iba a trabajar a Matallana, a 18 kilómetros. Iba en bicicleta y en invierno, pues estaba nevando, pues iba andando y marchaba para Barbana. Y este hombre iba con el foco de la mina puesto allí, ¿no? Y bajó por allí, y al pasar por debajo de casa desapareció durante unos minutos aquel foco de minero, y a los 5 o 6 minutos volvió a aparecer y lo vi marchar, ¿no? En una imagen que también se te queda y que entendí cuando la abuela salió a la puerta y entró con 2 jaulas de leña. Con el tiempo, la abuela me lo dijo 1000 veces, Adelino, cuando bajaba a trabajar, pese a ir a trabajar a 20 kilómetros, tener su vida, su mundo, pues sabía que en aquella casa vivía una mujer viuda, que estaba nevando, y bajaba al leñero, le llenaba 2 chismas de leña, 2 jaulas, y se las dejaba allí. No eran familia, Adelino era asturiano, no eran familia, no eran nada, ¿no? Pero eso te hace crear un mundo que tú decías de la solidaridad de los mineros, de la cercanía con los mundos duros y tal. Eso me hizo desarrollar 2 temas, que es la cercanía a los comportamientos mineros en base a los hechos y no a las palabras, que todavía la semana pasada le hice una entrevista a una mujer, Marilina, que tenía el bar Pozano enfrente del Pozo Herrera 2 de Sabero, del Valle de Sabero, en Sotillos, y cuando le pregunté si eran broncos los mineros en el mar, un bar que no cerraba, porque tenía que atender los 3 turnos, si eran broncos, se enfadó. Ya estoy hasta las narices de la idea esta de los mineros broncos, son la mejor gente que tú te puedas encontrar. Felizmente incidía en lo que yo había visto, en aquello que hacía Adelino, que hizo Adelino dejando la leña a la puerta de casa. También me llevó a otro tema que muchas veces, y una vez cuando decías eso del premio COSIR, pues en el premio cenas con el presidente de la Junta y después tienes que echar un discurso, y le eché la bronca. Le eché la bronca porque Adelino, en mi pueblo, como venía de Asturias, era un poco revolucionario y tal, estamos hablando de los años 60, pues era el comunista. O sea, Adelino, el comunista, Mael, el de la tienda, era anarquista, el otro era no sé qué, tal, eran definiciones, ¿no? Entonces, fue cuando se empezó a hablar, y el presidente de la Junta unos días antes había dicho aquello de vienen aquí los comunistas, una ideología que nunca, no ha sido la mía nunca, pero se lo dije, está usted insultando a Adelino de mi pueblo. Al que no conoce, y si lo conociera, tenía que ir de... ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Como tú vas desarrollando cercanías a la gente, ¿no? Entonces, es un primer paso en el cual hay una trayectoria familiar y después ya llegamos a la parte laboral, ¿no? Al trabajo, bueno, tuve una suerte en la vida impagable, para mí, aunque no lo fuera tanto. Adelino murió de una silicosis galopante y dura. Entonces vivía por la parte de arriba de mi casa, como os he contado cuando bajaba, y en la última casa del pueblo estaba el bar. Adelino bajaba todas las noches hasta el bar a jugar la partida, a pasar un rato, y cuando regresaba a casa la tos le podía, y en las escaleras de mi casa se sentaba un rato a toser para volver a arrancar. La abuela, cada vez que oía toser a Adelino, estuviera donde estuviera y estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, aunque me hubiera puesto a hacer los deberes, que era algo que tanto trabajo costaba, tenía que dejar aquello y subir con Adelino hasta su casa.
parecía la devolución de la leña que Adelino había dejado tantos días en la puerta, ¿no? Y sobre todo parecía la mejor explicación de lo que es la solidaridad, y lo que es la cercanía y los comportamientos de la gente en ámbitos de estos rurales, mineros, como aquel, ¿no? O sea que luego, avanzando en el tiempo, me toca cubrir empiezo a trabajar en el periódico, y uno de los primeros temas que tengo que cubrir con cierta dedicación fue el cierre y la parte previa al cierre en los últimos años 80 de Ulleras de Sabero y Anisas. Allí sentí la decepción más profunda, ¿no? con nuestro trabajo, con la vida, con el día que tal. Siempre lo cuento, no sé, porque se van luego produciendo discursos, ideas, no sé qué. Ulleras de Sabero cerró con una votación de los mineros de Ulleras de Sabero, una votación en la que ganó el cierre de la mina casi por el 80%. Pero el problema es cómo se llegó a esa votación. Yo cubrí la información de un consejero de la Junta muy vinculado al tema de la minería, en la que las promesas de lo que iba a llegar a aquel valle cuando decidieran cerrar aquella mina, pero la imagen que a mí me recordaba era en Bienvenido Mr. Marshall, los gochos cayendo en paracaídas, aquello, o sea, millones. Tendrían que ampliar las casas para meter el dinero, tenían que buscar familia en el extranjero, que volvieran los que habían emigrado a México y a Cuba, que volvieran porque habría trabajo para todos, que aquello era la de Dios. ¿Cuánto dinero? Lo que queráis por dos. Y como decían aquello, eso no pidas para pobre, pide el doble y tal. Yo lo estaba escuchando y me daban ganas de apuntarme también. Digo, a ver, solo quedarme aquí, que con lo que se le caiga de los bolsos yo vivo, ¿no? A los 5 años del cierre, en el 96, fui a hacer un reportaje a Ulleras de Sabero. Había un exliñero. Había puesto una plantación de setas en una bocamina de Herrera Unas. Bueno, fíjate lo que es la metáfora de los tiempos. Este chaval se tuvo que jubilar antes de tiempo porque los hongos estos que sembró allí, que le funcionaba como Dios, el clima era ideal, se producían un polvillo que le produjeron una enfermedad que el médico le dijo, técnicamente es silicosis. La mina, el polvillo este lo que te está produciendo es una enfermedad que podría ser silicosis, ¿no? Lo que le pasaba, se tuvo que jubilar, todavía anda por allí por el valle, ahora hace cachas, es un experto en hacer cachas, tiene como 300 o 400 cachas. Aquello te lleva a un choque del joven periodista que está allí haciendo cosas, que dice, bueno, yo bajaba un poco puteado porque venía de lo anterior que había hecho, era cubrir el cierre del pantano de Rellano. Me dijo el director, tienes que ir hazte cargo de esto de Ulleras de Sabero. Dije, acabo con la provincia. Acabo con la provincia, ¿no? Porque empiezo por el Valle de Riaño, lo tapan, bajo por Ulleras de Sabero, lo cierran. Dije, ¿para dónde me vas a mandar? Maya, que es lo siguiente. Dice, párate ahí y tal, ¿no? Bueno, pues lo siguiente, aquello me dejó una profunda decepción con cómo crees. Al final, estamos hablando de los años 80, está empezando a desarrollarse también el proceso democrático, crece la gente, aquellos políticos parecían otra cosa, y entonces, claro, tú lo ves allí en un estrado, un consejero, a todo el mundo prometer y decir qué tal, y cuando aquello se queda en un chaval que planta setas en una bocamina, dices, hostia,
a ver dónde nos estamos metiendo, ¿no? He tenido el problema de creer siempre en la gente. Siempre, entonces pues me las como todas. Soy ideal para... recuerdo un artículo que hice todos los años por Nochevieja, todos los años que me dejaron, por Nochebuena iba a cenar al hogar del transeúnte con la gente que había entonces en los años 90 por el hogar del transeúnte, que eran otro tipo de pobres de la ciudad, gente de paso. No se me olvida una anécdota que viví, no viene a cuento, pero os la cuento porque habla muy bien de los planos. Después de cenar en el hogar del transeúnte estábamos viendo la tele, cenamos en el comedor de la Caridad y yo me quedaba a dormir, veíamos la tele en el hogar del transeúnte allí. Y estábamos viendo allí la tele que había, no se me olvida, gaseosa de butano, la cantarina, una gaseosa que se llamaba la cantarina, unos butanos, unas peladillas y tal. Y el hermano José Luis, que era un santo, de verdad, el tipo que llevaba aquello, pues a las 9 dijo, bueno, ahora viene el discurso del rey, os lo voy a poner. Bueno, para el discurso del rey. Y estábamos todos por allí hablando, no sé qué, menos un paisano que estaba allí en una esquina él solo allí con no sé qué, andaba haciendo con las manos como una especie de pulsera, algo más. Él estaba allí a lo suyo, ¿no? Entonces empieza la gente que está allí, empieza el discurso y dice, en esta noche tan entrañable, se levanta el paisano, pasa por delante y dice, a tu puta bola. A lo tuyo. Se fue para la cama, ¿no? Digo, bueno, estos mundos no se toquen. Bueno, pues en Nochevieja iba a dormir a la cárcel. Y tenía un amigo allí que era su director y me arreglaba aquello para pasar cenar allí. Y recuerdo que un año el artículo empezaba diciendo, menos mal que no estudié Derecho y no me hice juez, porque es que no vi un puto culpable en toda la cárcel. Entonces me cantaban, yo, no, ¿por qué estás aquí? Por nada. Me metieron en el vaso. Y dice, que este chaval, Melchor se llamaba, ya le dijo a uno, joder, por nada mataste a un tío. Dice, y lo que me había hecho. O sea bueno. Entonces, en ese de creer, dices, joder, cómo se ha roto, cómo se puede cerrar un valle con 700 trabajadores que tenía todavía entonces Ullera, cómo se cierra con una mentira, porque está claro que aquella votación era fruto, primero, una indemnización, después poder quedarte con las casas, después había trabajo uno por uno, porque el polígono industrial que se iba a hacer en el Valle y en Vidanes y no sé qué, uno por uno, 700 mineros, 700 trabajadores, sueldos dignos, coche, la de Dios, todo. Bueno, eso te crea un recelo que lo llevas ya en tu profesión para siempre, ¿no? Y en el caso de la mina, el siguiente paso fue, que luego hablamos de él, hice la Marcha Negra, que fue un momento especial en la minería. La hice andando con los mineros, desde el principio, desde Villablino hasta Madrid, fui con ellos, ¿no? Pero entre el 88-89, que fue cuando más viví lo de saber, o 90, y el 92, que fue la Marcha Negra, hay un hecho, hay un accidente que a mí me marcó profundamente. Lo de los accidentes de la mina, pues lo oyes, lo ves, son tus amigos, perdí alguno, pero curiosamente trabajaba en Villablino, pero hay un accidente que a mí me pega un viaje curioso. Como esto es de narrativa minera, yo entonces, pues como ahora siempre he hecho lo mismo, siempre he estado en la sección de cultura desde que entré y siempre he coordinado, el 90% del tiempo, no sé si, el suplemento de los domingos, que es de reportajes, ¿no? Es el que tú has publicado varios. Entonces, este accidente minero yo después lo conté cuando tuve fuerzas, ¿no? Cuando fue el accidente, lo conté en un reportaje del Domingo,
como esto es un poco de narrativas mineras, os lo voy a leer porque conservo el original, es de la época de la vieja crónica, que como aquello acabó como acabó, con algún empresario minero por el medio, y después de estar un año sin cobrar allí, pues cuando cerró toda aquella historia, pues entonces mandaban las crónicas, las escribías en el pueblo, si estabas en el pueblo, como era este caso, a máquina, se las tenías que dar al del coche de línea, el redactor que estaba aquí iba a la estación de autobuses, lo recogía. Entonces, yo como en aquello lo hice desde el pueblo, aunque trabajaba en la redacción en León, pero lo entendéis cuando lo lea, lo hice desde el pueblo, pues tengo la copia esta de aquellos calcantes que había antes, que metías el original, la copia, y me ha quedado una historia que se ríen todos en la redacción. Cuando vengo a escribir aquí rompo un teclado cada 4 o 5 meses porque aprendí a escribir en aquellas máquinas de escribir de los ayuntamientos, que escribía muchas veces que tenías que darles como con el puntero y el martillo, y entonces claro, les metan los teclados unos viajes que sale la tecla por la parte de abajo y tal, y conservaba la copia, ¿no? Que la he pasado al ordenador porque ya prácticamente no se ve, ¿no? Entonces, como esto es, os voy a leer el reportaje de aquel accidente, ¿no? Para que entendáis cómo puede a uno golpearle la vía. ¿Qué es lo que pretendo contaros? Que el periodista tiene que ser, o por lo menos yo quiero ser, un personaje que vive en el mundo que cuenta. Si no, no sé cómo lo vas a contar. Desde una redacción que te mande una institución un correo electrónico y trasladarlo a una página del periódico, nunca me ha parecido periodismo, de verdad. Y es una batalla que tengo con muchos compañeros porque es muy cómodo, y más ahora que cortas y pegas, no tienes ni siquiera que teclearlo, ¿no? Entonces, eso te lleva a convertir. A mí me dicen, si tuvieras dinero y montas un periódico, tendrías que contratar a gente, no sé, neutral, por decir de alguna manera, porque tienes que contarlo todo. Digo, no. Yo contrato a gente comprometida, pero profesional. Perfecto. Yo, si mañana el dueño de esta mina que vamos a ver da una rueda de prensa, voy a la rueda de prensa, tomo nota de lo que dice y cuento lo que él dice. Si me parece un escándalo, pido permiso al director para hacer una opinión al lado, opinando lo que ha dicho. Porque lo que pasa es que ahora uno de los graves problemas del periodismo se ha difuminado absolutamente en la maquetación, en el tipo de letra, en la familia de la letra. Se sabía lo que es una información, lo que es una opinión, lo que es un análisis, todo se maquetaba distinto, se ponía arriba. Ahora yo leo la primera página de muchos periódicos y la información es una simple opinión. Sí. Incluso califican al personaje con lo que se ve tal. Entonces, eso te lleva hacia un lado desde qué trinchera, por decirlo de alguna manera, cuentas tú la vida, ¿no? Esto, os leo el reportaje el texto tal como salió. Dice, en la calle los perros ladraban a la luna con ira, sin respiro. Hasta los perros maldecían aquella noche tan cruel y oscura, tan cerrada. Ni un rayo de luz de luna se abría paso entre las nubes. Cuando sus ladridos no se apagan ni un segundo, los viejos del lugar creen que han olido alguna tragedia. Como cada noche de perros de aquel largo invierno, en nuestro pueblo habíamos acudido al bar, al calor de la estufa, a la bruma del humo del tabaco. Nos acogían repartidos en mesas de 4, jugando al mus, al tute o al dominó, entre las voces de los envites, los golpes de las fichas. Entonces sonó el teléfono. Se hizo silencio. El teléfono a estas horas nunca traía nada bueno. Y todos esperamos a que el cantinero contestara. Diga, ¿qué pasa? Dijo el cantinero, dando por hecho que algo pasa. Y pocos segundos después añadió, sí, aquí está. Con la mirada me dijo que era para mí
Era el director del periódico que, entre otros méritos evidentes, estaba el de tener controlada a la redacción y sabía que a aquellas horas el mejor teléfono era el del bar. Arbas te queda cerca, sí, a 12 o 14 kilómetros, tira para allá. Que han llamado que hubo un accidente en una mina que hay detrás de la colegiata. No es una mina, es un chamizo. Tú tira. Quedó todo el mundo en silencio, como si hubiera sonado la sirena de la mina cuando hay un accidente. José Ramón se levantó y dijo, vamos. Él trabajaba en esa mina. Había salido de allí a las 6 de la tarde. Bajando hasta casa por el coche me dijo, David, el que vive enfrente de tu casa, está en el turno de noche, está allí. Entré a casa de mi madre por las llaves y al calor de la cocina de carbón encontré una escena. El cobijo de las faldas del brasero estaba dando calor a 3 hijos de Celia y David. Jugaban a las cartas con su vecina, Celina, la vieja maestra jubilada, mi madre. Me los dejó Celia, la llamaron de la mina, tuvo que marchar, parecía nervioso. Mejor vas con la niña mayor hasta casa y traer los pijamas que se acuesten, que vete a ver cuándo vuelve su madre. Dejé a los 3 niños en la cocina con la anciana maestra y un mal presagio mezclado con ladridos de perro. Miré por la ventana antes de salir, los niños reían, la maestra no. Sentí un sudor frío. Son 12 kilómetros de lo que ya temía que fuera el corto viaje hacia la muerte. Mi acompañante no articuló ni una palabra desde que supo que habían llamado por teléfono a Celia. No sé cómo, pero íbamos atravesando los pueblos, pues mi cabeza grababa una película de recuerdos. Con el telón de fondo de los niños jugando en la cocina, iba recordando cuando llegó David buscando casas. La de enfrente está vacía, es pequeña, pero nos arreglamos. David huía de la pobreza y la ganadería de montaña. No es fácil alimentar a 3 hijos con 8 vacas que Celia había heredado. Yo lo que aportaba al capital común eran 10 hermanos, decía David en bromas, para explicar que en su familia la mejor forma de ayudar era ser una boca menos a la hora de comer. Por eso había sido pastor de ovejas con solo 8 años. El ayudante del pastor de la Becera, que tenía como jornal comer cada día en una de las casas de quienes echaban ovejas al rebaño comunal. Con 18 años ya era padre, Celia tenía 16, y el cura no los quiso casar porque vivían en pecado. Con el bautizo del 3er hijo se casaron. Había llegado un cura nuevo que sí los casó, don Eladio, del que se decía que llegaba desterrado desde la cuenca minera por ceder la sacristía para reuniones clandestinas y otras historias que nadie sabe cómo llegaron al pueblo pocos días después de hacerlo aquel cura rojo. Fue don Eladio quien les habló de esa fiebre del oro llamada la minería, y no dudaron en dejar su tierra natal, sus 10 vacas, es todo lo que había crecido la ganadería, de 8 a 10, superar su leyenda de vivir en pecado, las lágrimas de la madre viuda de Celia al marchar, la puta miseria, en expresión con la que remataba David sus recuerdos. Viajaron de pueblo en pueblo, de chamizo en chamizo, pues estaba complicado viniendo de fuera sin avales, fichar directamente por los grandes, la Ullera, la Vasco, Ulleras de Sabeiro, la MSP. Pero a David no le importaba mucho, no le faltaba trabajo, le iban a buscar a casa, pues se había ganado merecida fama de buen picador. Hasta 10 chamizos recitaba de memoria como si fuera la alineación de su querido Atlético de Madrid. La Valcueva, Polio, Carrio, Polituerto, Argulejo, San Cebrián de Muná, Barruelo de Santullán, Prado de la Gauteña, Ulano y Canseco. De los 2 últimos se había ido a causa de un accidente con 2 muertos en cada uno, por lo que les cerraron las explotaciones a 2 famosos empresarios, tan iguales en sus métodos como enemigos en la vida, hijos de empresarios, también enemigos y casi vecinos. A veces, después de aquellos accidentes, le salía a David la vena de pastor de ovejas que fue en su infancia de niño pobre y contaba que la vida del minero es como el chorco de los lobos.
Te van a buscar lejos, te van acercando por una empalizada en la que no te dejan ni mirar atrás ni darte la vuelta, y el destino final es la trampa en la que quedas atrapado. El remate final no es a lanza, sino a muerte o a silicosis. Pero tenía 3 hijos, venía de la miseria, ganaba dinero y se lo rifaban los chamiceros. Prefería no pensar y seguir. Enfrascado en estos pensamientos no me di cuenta que habíamos ido atravesando pueblos. Ni un alma por las calles, el aguanieve se pegaba a los cristales, ni la calefacción quitaba la sensación de frío. Encerrado en los recuerdos me vi en el centro de la explanada de la mina. Se adivinaban algunas luces, unos cuantos coches de mineros aparcados, los resplandores de los cascos que parecían estrellas fugaces en un cielo negro. Caminé hacia unas luces de las que debían ser los vestuarios, las oficinas, ya sabéis cómo son los chamizos. Un estrecho pasillo separaba los vestuarios de otros 2 cuartos al fondo, que serían las oficinas. La luz se colaba por los huecos de unas cortinillas metálicas con varios rotos. Y en medio de aquel pasillo, sobre un destartalado banco, vestida de negro como si adivinara el futuro, con la cabeza agachada, estaba Celia. La imagen me trajo a la memoria al lobo ya atrapado, a la empelezada que conduce al Chorco. Los 10 pasos que me separaban de Celia fueron tan dolorosos y complicados como los últimos 10 metros del más cruel escalada en alta montaña. Intentaba ensayar qué decirle. Miraba para José Ramón y se había ido, pero no se me ocurría nada. Fue Celia la que levantó la cabeza y me evitó el trago. Los niños ya los ha puesto mi madre. ¿Qué vas a hacer? Yo no tenía respuesta. Y esta vez fue un minero quien me evitó el trago. Se acercó despacio, se escuchaba el sonido de las botas chapoteando en el agua y la nieve, el mono mojado y embarrado, la lámpara con una luz muy tenue, la cara sucia, la marca negra de los mineros en el contorno de los ojos. Cogió la mano de Celia. Tranquila, mujer, vamos a esperar. David tiene mucha mina, seguro que encontró un hueco para meterse. Allí estará. Ya vino la brigada de salvamento de la Ullera. Estamos todos. Tranquila. Si está allí, lo sacamos. Y si no está, David tiene mucha mina. Las palabras sonaban a falsas y con la misma presunción de falsedad las fueron repitiendo en aquel pasillo otros mineros. Decían la misma frase de esperanza: David tiene mucha mina, pero sin ninguna convicción. Su cara, completamente negra, evitaba que se ruborizaran ante la piadosa mentira. El único que no pronunció palabras de falsas esperanzas fue uno al que llamaban el Morrosco, un tipo enorme, pelirrojo, noble, una leyenda como picador y curiosamente compañero de David en los 2 últimos pozos de los que se fueron por accidentes mortales. Solo dijo: voy a entrar otra vez, ¿necesitas algo antes de que me vaya? En ese momento en la oficina alguien movió la cortinilla metálica para mirar el pasillo. El Morrosco vio a quien espiaba y no pudo evitar decir: sal a dar la cara, hijo puta, dijo con rabia de bragado minero. La cortina se cerró. Celia seguía helándose, sola en el banco, olvidada como una pestada, aliviada su soledad con las visitas de mineros que le repetían: David tiene mucha mina. Pero cada vez menos mineros se acercaban a mentir, pues ya debían saber el desenlace. Aquellas luces de los cascos se cruzaban a la carrera y no se decían nada. Tan solo se escuchaban algunos juramentos, mala señal. Caminando por el helador frío del pasillo, pasó delante de Celia un vigilante que llevaba un cesto de carbón para la estufa de la oficina. Al abrir aquel cuarto, despedía calor y humo. Tan solo se escuchó decir: cierra. Había dejado la puerta entreabierta y no les gustó que se viera. Ya nadie se acercaba a Celia hacía más de 1 hora. Eran las 5 de la mañana. El silencio era un grito de dolor terrible cuando un guardia civil que permanecía en el coche patrulla con un cabo desde las 12 de la noche se acercó y le dijo: señora, vamos a ir al bar del pueblo. Estuvo por aquí el dueño y nos espera. Le traemos un café, un bocadillo, algo. No, gracias.
¿Quiere venir a nuestro coche? Tenemos calefacción, aquí se volverá helada. Gracias, no tengo frío. Imagino que mintió porque la noche era terrible y heladora, o tal vez no sentía nada, o le dolían tantas cosas que el frío era una herida de tirita. Se iba a ir el único que se atrevió a acercarse a Celia cuando se abrió la puerta. Uno de los identificados como matones que decía el Mogosco invitó al guardia civil a que entrara en la oficina. ¿Tenemos café? No, gracias, le dijo el guardia. Y en voz más baja musitó, mejor se lo daban a esta mujer. Los mineros ya sabían que había fallecido, solo faltaba rescatarlos. Uno era David y el otro, preguntaban, el otro es Joao, el Portu. No tiene familia aquí. La mujer y los 5 hijos se fueron a Portugal, a Angola, que son de allí, a una de esas fiestas suyas. Joao estaba doblando turno para ganar dinero para los billetes y para los regalos de Navidad. La historia que contaban del Portu era todavía más dura. Nació en la colonia portuguesa, en una familia de 11 hermanos, y él también supo por otros compañeros que habían venido antes de la fiebre del oro negro de la mina. Huyó del exceso de bocas ante el puchero y junto a otros 3 hermanos que no se puede decir que tuvieran muy buena fortuna. Uno murió en la mina pocos meses después de llegar, atrapado por un vagón que perdió los frenos, y el otro cuentan que decía Joao que murió podrido. La silicosis se sumó a una afección pulmonar añadida, una neumonía grave, y sus lamentos desgarraban cada noche a toda la familia. No podía dormir tumbado, pasaba las horas asomada a la ventana buscando aire que aliviara su quemazón interior. Con frecuencia tosía sangre, hasta que un día dijo que se iba a dar un paseo y se tiró al tren. El cadáver del Portu estuvo varios días en la morgue. Sus compañeros no lograban encontrar a la familia en Angola. Y después de unos días apareció un 4º hermano que había venido a la fruta y que respondió a la noticia escuchada en la radio de un minero de Angola que permanecía en la morgue. Pensó que podía ser él, se acercó y tristemente era. La empresa tuvo el gesto de hacerse cargo de los gastos, también el indecente gesto de presumir de su solidaridad. Solidaridad que no tuvieron con Celia, que quedó allí olvidada, y tan solo aquel guardia entró otra vez a decirle que por qué no bajaba y se sentaba en el coche. Amaneció. La terrible noche había amainado, la lluvia era menos impertinente. Celia decidió salir a desentumecer las piernas al ver la luz del amanecer en el fondo del pasillo, y cuando accedió a la explanada vio que llegaba justo en ese instante el coche del juez que venía a levantar los cadáveres. Se apreó el juez y dijo: ¿dónde están los fallecidos? Así se enteró Celia. No derramó ni una lágrima. No le quedaban. Se desmayó sin llegar a caer al suelo porque las enormes manos del Mogosco la cogió al vuelo como si fuera una pluma. La subió hasta su pecho y apretó a Celia con tal fuerza que si estuviera consciente habría gritado de dolor. Así quedaron los dos fundidos en el abrazo de la muerte. A la misma hora, 3 niños cogían el transporte escolar. En el autobús también se hizo el silencio. Los otros niños sabían lo que había pasado y les pidieron que no dijeran nada. El conductor, que también no era de la fusca que llevan los mineros, miraba por la ventana hacia la carretera que comenzaba a cubrirse de nieve. Pues no sé, después de que te toca cubrir una noticia así, nadie tiene derecho a pedirme que no sepa de qué lado estoy, o quiénes son los míos, o qué historias tengo yo que contar. A las empresas les sobra quien cuente sus historias, lo tienen muy fácil, quitan una página de publicidad, ponen otra. Yo recuerdo mi debut, al poco tiempo de empezar a trabajar, tuve un debut glorioso. Tú esto sí que lo entenderás. Tuve la idea de ir de luna de miel a la Cabrera.
Dice la mujer, dice, este pensó, si aguanta esta luna de miel tiene mujer para toda la vida. y así fue. Bueno, pues llego a la Cabrera y al primero que encuentro en Punas es a Purroy, el profesor de la universidad, marcando pájaros allí, con unas telas allí, marcando pájaros, y me dice, hostia, tienes que venir, vamos al lago Truchillas, que hay un sinvergüenza que ha desviado el río, ha preparado ahí un lío, no sé qué, hostia. Bueno, fuimos para allá, hicimos fotos, un texto incendiario, lo mandamos a la delegación de Ponferrada, lo publicaron, y al día siguiente, según llegué al bar del siguiente pueblo de Bahillo, dicen, le llama el director, que como el periódico sabía, dijo, llamó a todos los bares, Truchas, Bahillo, dice, en uno de estos lo pillo. Dice, la empresa que desviaba el agua era la del dueño del periódico. Dice, no vuelvas a escribir otra línea en todas las vacaciones. Y cuando vuelvas, olvídate de firmar con tu nombre. Dice, bueno, o con tu nombre sí, porque os tiene tan controlados, os conoce y es tan amigo vuestro, que llamó y dijo, el tal Florencio ese, que se ponga la chaqueta y vaya para su puta casa. Dice, bueno, pues no era, ¿no? Bueno, pues ahí, hasta que decir, a partir de ahí lo siguiente fue lo que yo llamaría la etapa de la esperanza, la marcha negra, con los mineros de La Ciana en el 92, una experiencia absolutamente alucinante, nuevamente para cerrar el círculo con el cuarto momento para cerrar el círculo con la solidaridad y con 500. Yo hablé con uno que conocía, le dije que quería hacer la marcha con ellos, y este dijo, bueno, pues decimos que eres de la cuenca de Gordón y que quieres solidarizarte, que vas con nosotros y tal, pero no decimos nada. Bueno, hice la marcha con ellos y ahí vi la fuerza de la minería, como contabais antes, de la épica minera, de tal, porque recuerdo que cuando salieron de Bembibre los despidieron como a héroes, que seguramente lo eran, pero claro, con una fuerza y tal, y ellos ya empezaron a decir, cuando llegamos a Astorga, que ya salimos del Bierzo, que ya salimos de nuestro ámbito, llegaron a Astorga y estaba todo Astorga esperándonos. Y luego ya decían, cuando lleguemos para allá, para el sur, y salgamos de León, por la Bañeza y por ahí, lo mismo, Zamora, lo mismo. Ya, cuando lleguemos a Valladolid, la historia eterna, el momento más emotivo de toda la marcha. Valladolid, sin duda, las calles llenas, la Plaza Mayor, alucinante. Yo no sé calcular y cómo tal, pero miles, pones miles, pero si digo 40.000 igual lo sabía. En el balcón, cuando se pararon, que hacían siempre al final de la marcha, se arrodillaban y con los cascos cantaban el Santa Bárbara Bendita, yo vi decenas de alrededor de gente llorando. Estaban escuchando a aquellos absolutamente alucinados y tal. Siguieron hacia abajo y hasta Madrid. Yo recuerdo un gesto que había una mujer ya después de Valladolid, en un pueblo pequeño, sentada allí en la carretera con otras tres, con el mandil negro y tal, y hizo así un gesto de que fuera alguien, y este Pepe, el de Caboalles, que fue con el que yo había hablado, dice, anda listo, periodista, hostia, vete a ver qué quiere la mujer. Y recuerdo que llegué y metió la mano al bolso y me dio todo lo que llevaba, que era 37 pesetas, pero todo lo que llevaba. Y dijo, no sé por qué vais andando por ahí a protestar. Dice, pero que no haya una guerra. Dice, vosotros conseguid lo que queráis, pero que no haya una guerra, ¿no? Entonces, pues, joder, aquello fue como, dices, hay futuro, porque después lo que pedían, entonces sí se consiguió, el pozo que se iba a cerrar no se cerró. Piensas que hay futuro, a la vez
ya me volví un poco pesado contándoles lo de Sabero. No me preparéis la de Sabero, ahora cuando os digan allí en Madrid empiezan a tirar los gochos en paracaídas, no los cojáis, que vienen envenenados y todo eso, ¿no? Fue de las experiencias y luego a la vez me pasaron algunas experiencias, como también se llama cultura, y ya con esto acabo porque ya voy en tiempo. Lo del contacto con la cultura, algunas experiencias que con lo del programa las he recordado, ¿no? Por ejemplo, Raúl Guerra, el escritor, mi mayor enemigo, porque se llama Raúl Guerra Garrido, cabrón, y yo no pronuncio la R. Digo, no te puedes llamar Juan Costizo, ¿qué hago? Bueno, pues mi mayor enemigo por lo de ponerme contra las cuerdas fue mi buen amigo también. Y sabéis que estuvo escolta, estuvo en el punto de mira de ETA. Hace poco fue el aniversario de la muerte de su íntimo amigo allí, José Luis López de la Calle, que escribió un precioso relato que se llama Corto viaje hacia la muerte, en que cuenta cómo había estado hablando con él hasta las 3 de la mañana, llegó a casa y a las 7:30 o a las 8 suena el teléfono y solo le dice a alguien, que todavía no sabía quién es y ya falleció, no sabe, dice, han matado a José Luis. Y entonces cuenta ese viaje que yo he utilizado un poco aquí para ir recordando, va recordando desde su casa hasta esa escena del cuerpo tapado, el paraguas rojo y el periódico en el suelo. Su amistad, como los dos que eran militantes de partido de izquierda se iban a traer, pensaban en la libertad para el pueblo vasco y toda esta historia, y había caído allí, ¿no? Pues cuando ya estaba muy harto me llamaba y se iba a Cármenes 8 o 10 días. Es increíble lo que puede sufrir alguien para el que el mayor placer es salir a dar un paseo y que no haya escolta ni mire para atrás, porque venía, íbamos a cenar, aunque fuera a Villaobispo, y tenía que llamar antes, decirse al restaurante para que le diera la mesa de la esquina y mirando para la puerta. Y un escolta allí cerca para ver quién entraba, no sé, pues una locura. Iba a Cármenes, se bañaba en el río en invierno, estaba loco, se bañaba en el Pozo Calixto en invierno, no sé qué. Y allí me contó la historia, que luego fuimos a verlo y que yo he utilizado en un libro que publicamos el año pasado, que se llama Casas con Historia, de Alexander Easton, el inglés, el espía inglés, que vino en la Segunda Guerra Mundial a traficar con el wolframio, compraba para unos, para otros, y que tiene una casa allí a la salida de Cacabelos, la casa del inglés, ¿no? Y también, ya que estamos y hemos hablado de Matallana, para cerrar, la minería trajo a León a uno de los personajes más fascinantes, ya que decías al principio que más de la mitad de los apuntados eran mujeres. La minería trajo a León como hija de un ingeniero de minas a Margarita Aleixandre, que es la mujer más fascinante que yo he conocido jamás, la mujer más libre, en el concepto más eterno de la libertad. O sea, fue libre toda su vida, pero desde con Franco hasta con Fidel Castro, que fue directora del Instituto Cinematográfico de Cuba y echó a Fidel Castro a tomar por saco, y Fidel Castro la echó a ella a tomar por saco de Cuba y acabó nuevamente aquí hasta la última presa del franquismo, porque Canciones para después de una guerra, que estaba prohibida, ella se hizo productora para publicársela, fue la productora de Operación Ogro, la película, ¿no? Y ella se hizo productora para publicársela y vivía entonces en Italia y sacaba una copia, y había estado con Martín Patiño, sacaba una copia para lanzarla desde Italia. Ingenuos ellos, como que no la tenían vigilada después de haber producido Operación Ogro, y el 16 o el 17 de noviembre del 75 la detuvieron en el aeropuerto de Barajas con la cinta clandestina y acabó en los calabozos. Fue la última presa del franquismo. Pues nació aquí porque su padre era un ingeniero francés que vino a trabajar, a montar el desarrollo
las minas de Matallana, ¿no? Solo ese personaje, como os diría Luis Mateo, que decía, paga el tiro, que es la expresión con la que Luis Mateo, cuando encuentra a alguien, dice, paga el tiro haber venido hasta aquí para ver a este personaje, ¿no? Pues solo Margarita pagaría el tiro de que existiera la minería en Matallana. Bueno, pues nada más, no sé si queréis preguntar alguna cosilla, espero haberos transmitido cómo se puede vivir desde una profesión, como en este caso es el periodismo, o cómo vivo yo todos los campos, pero cómo vivo concretamente el de la minería y por qué, desde los antecedentes hasta las últimas, y con el dolor que me produce, quiero acabar diciéndolo, saber que la minería se acabó hace 8 o 10 años, pero los mineros muertos siguen sin tener justicia 8 o 10 años después también, 11 concretamente. Pues a ver si... Bueno, Fulgencio, pues sí, muchísimas gracias. Placer. Ha sido fantástico. No sé si tenéis alguna pregunta que os gustaría hacerle a Fulgencio con respecto a lo que he comentado. Sí, adelante, Valentín. No, yo no. No, pero tú escribiste hace algún tiempo un artículo sobre las mujeres de León. Sí. Si fuese Leona, sería otro el camino, ¿no? ¿Cómo ves el papel? Has hablado de esta mujer libre y otras mujeres libres, pero las mujeres mineras, las mujeres de los mineros. Sí, no solo ese es un tema. Sí, es un tema precioso. Mira, la semana pasada hago una sección los domingos que se llama Los Inolvidables, y la última protagonista de Los Inolvidables era una mujer minera que curiosamente se llamaba Libertad y que le quitaron hasta el nombre, evidentemente. Le quitaron el nombre durante 50 años y después, nada más que fue legal, lo recuperó y volvió a llamarse Libertad Aurora, que era el nombre que le había puesto su padre. El papel de la mujer, unas como mineras, las carboneras, y como mujeres de mineros, es fascinante. Yo en un libro que hice hace 8 o 9 años, que se llamaba Leonesas y Pioneras, quise que el primer capítulo fuera la patrulla del Talco. La patrulla del Talco es un grupo de mujeres mineras de Lillo y de Cofiñal y de los pueblos de al lado, que eran casi un pelotón de castigo, porque después de la guerra, cuando allí había muy pocos hombres en los pueblos, había 13 mujeres las que obligaron a trabajar en las minas de talco de Lillo, que iban a trabajar al amanecer y, por ejemplo, para que entendamos cómo era su papel, cuando nevaba, ellas eran las que tenían que subir andando para espalar, para que subieran los hombres en las carrocetas, en las camionetas y no sé qué. Estas mujeres les pasó de todo, incluido lo que no tenía que ver con la mina, ¿no? El Torreón de Lillo, que guarda historias. Yo pude conocer a 4, a Belina una, que fue la que me contó cómo a ella, por ejemplo, la habían forzado, la habían hecho lo que les había dado la gana en el Torreón. Hay una que se libró, que era Juana. Juana era hermana de Gorete, el maquis de Lillo. Y cuando le dijeron que fuera a la oficina, dijo: soy la hermana de Gorete, os juro que por cada uno que me ponga la mano encima, mi hermano mata a 2. Y no la tocaron, ¿no? Pero eran 13. Y Abelina esta, que era muy simpática, creo que el polvo del talco es incluso peor que el del carbón. Tenía oxígeno, estaba con oxígeno y tal, y yo siempre, a veces para provocar, cuando voy a ver a estas mujeres, a Libertad también se lo dije, dices esa frase tan injusta, que era de: pero las mujeres no entrabais a trabajar en la mina. Y Abelina me dijo:
¿tú sabes si hay algo que quiera más el ciego que ver? Y Libertad, que lo recogía el otro día, trabajaba, era la encargada de la línea de baldes. Tenía que cargar el balde y tenía que empujarlo a la línea otra vez y tal. Tenía las rodillas deshechas de empujar el balde con las rodillas, pero a la vez, bueno, por ser mujer cobraban, cuando ella entró en Atracitas, los hombres 13 pesetas, ellas 6,50, por ley. Pero además me pasó una historia curiosa porque a mí me la presentó el pagador de la empresa, Ángel Pablos. Entonces le decía, Ángel la conducía, decía, dile lo que cobrabas, y ella decía, la mitad que mi hermano. Dice, ¿cuánto cobraba mi hermano? 13, pues yo 6,50. Y tenían la obligación de, si había fuegos, ir a pagarlos, si fuera de contrato y fuera de sueldo. No les pagaban nada por ir a pagar los fuegos que veían. Si llovía, ellas estaban fuera, los otros estaban dentro, no se podían marchar para casa. Entonces, y si se casaban, las echaban, que fue su caso. Ella acabó de cantinera, porque nada más casarse, como el marido trabajaba en la mina, tú para casa. También forma parte ni indemnización ni nada, ¿no? Aparte de eso, pues estaban las carboneras, las que iban a las escombreras, las que iban por las casas vendiendo el carbón que cogían en las escombreras, y luego la mujer propia del minero, es decir, esta que escuchaba el sonido del accidente. Hay un caso y siempre pensaban que era la suya. Hay un documental de José Antonio Quirós precioso del accidente que hubo en el Pozo María Luisa con 14 muertos, que el reportaje es las 14 viudas, cómo recibieron y cómo se van enterando, o cómo es eso. Yo me acuerdo siempre también cuando veo ahora con los que están pendientes de juicio, con Moure, el padre de Moure, irreductible, pero al paisano lo ves y que se pone la camiseta y que va al juicio y tal, pero la mujer siempre está allí al lado. Dice, hasta que nos hagan justicia. Tal. Y Moure ya se habría rendido si no estuviera la mujer, él es el que da la voz, pero la mujer está allí siempre, ¿no? Entonces, al margen de ese estar ahí, me decía una, ¿tú crees que hay un trabajo más duro que ir al río a lavar el traje lleno de carbón de mi marido? Dice, sí, él estuvo en la mina y no sé qué, pero llega aquí a las 11 de la noche y yo marcho al río en diciembre y tengo que lavar el traje y tengo que secarlo. Dice, mira cómo tengo las manos, las tenía de la artrosis, increíble. Tengo que decir que hay un papel también, y hay una mujer que con gracia dice ella, cuando yo fui viuda mediodía, que vive todavía, es la única habitante de Casetas, un poblado minero al lado en el valle, en Higueras de Sabero, lo que pasa que no era el poblado era de las minas de, ¿cómo se llamaba el famoso de allí de la zona? Bueno, me acuerdo seguro que no sé. Esteban Corral, de las minas de Esteban Corral. Entonces, en los 13 de Casetas, en el accidente que se mataron 13, su marido, Masi el Grillo, que le llamaban el Grillo, que estaba siempre cantando, era de ese turno y de esa capa. Pero se había muerto la mula y le habían dicho, sal a domar una mula para la mula, para el arrastre, para tal, no sé qué. Y había salido, llevó la explosión, se mató su hermano y ella estuvo horas pensando que se había matado su marido. Claro, el marido cuando fue la explosión marchó para la mina, no pensó en que pues, teléfonos, cuando apareció a las 7 de la tarde, pues aquello fue, pero imagínate, 7 horas viuda, porque fue a las 12:30 o 6 horas y medio viuda y tal. O sea, es un papel muy olvidado, como tantos otros campos y tal, muy olvidado, pero injustamente, porque no es menor, lo que tú decías, no solo la mujer, no solo eso, porque además la economía era mixta, casi todos eran ganaderos, y ordeñaba y cuidaba a los hijos, 6 o 7 u 8,
o 16 o 17, como el que acaban de enterrar en Corcos, o como los de tal, y todo eso. Y el hombre era minero y bueno, pues cuando la hierba y eso y tal, pero las 7, 8 vacas que tenían los más potentados dependían de aquella mujer. Hay una de Acisa de las Arrimadas que dice: si no fuera porque te se entiende gracia, pero si no fuera porque te tengo que enseñar las tetas, te explicaba cómo yo era capaz de ordeñar y dar de mamar a la vez. Dice, ataba con el echarpe a la guaja, la fijaba bien a mí con el echarpe, apretaba, entonces ella cogía la teta y atrás, y cuando ella acababa de mamar, yo ya había acabado de ordeñar. Increíble. Yo tengo una última. Si tuvieses que poner un titular de lo que ha ocurrido con la minería, ¿cuál le pondrías? Que la gente decente es justa con sus antepasados. La mina no nació ayer. Y lo que hicieron todos estos de lo que yo os he hablado, y los que se mataron allí, y los otros merecen un respeto. Tú no soportarías que tu padre fuera el gran benefactor de tu pequeño pueblo y llegaras allí y todo Dios te diera patadas y decía, hostia, el hijo no sé qué. Chico, estamos aquí por lo que estamos aquí. Estamos aquí por lo que estamos aquí. Si esto se tuviera que acabar, que no lo sé, no tengo conocimientos ni hostias, no se podía acabar así. Eso lo tengo clarísimo. Como no se puede tener a 6 mineros en juicio 11 años después. No, a mí que me cuenten películas de si lentos, y no sé qué, si hostias. Hay gente que lo solucionan en medio minuto, hombre. Entonces, a mí el final es, lo que me molesta es la incapacidad de hacer justicia hoy y ayer. Se hará justicia con estos últimos cuando se muera uno de los encausados. Sí, porque es el culpable de todo. Están esperando que muera uno en todos estos juicios que hay grandes y tal. Como muere uno, era el que lo firmaba todo, el que lo hacía todo y el que lo ordenaba todo. Una última pregunta, por favor, mejor dicho, una por contestación. ¿Qué opinas, Fulgencio? Yo que conozco afortunadamente todas las zonas mineras de aquí, de León, hasta incluso fui a jugar al fútbol los domingos y lo recibía muy bien, los campos llenos cuando estaba aquello. Yo vi todas las zonas mineras, una sociedad tenía mucho más emancipada que el resto de la provincia de León. O sea, vi, en una palabra, más libertad, retomaba más libertad aquella gente. ¿Tú qué opinas? Hombre, es que hay la sociedad que lucha, la sociedad minera, si algo la ha definido, es que ha luchado por los... A veces a mí me molesta cuando a veces ahora dicen los mineros, los privilegios. Yo nunca me quejo de los privilegios que tienen otros cuando se los han ganado luchando. Lo que me da pena es por qué no nos los ganamos nosotros, por qué los ganaderos y los agricultores pueden jubilarlos con 700 euros. Eso me da mucha pena y tal, pero no me molesta que otros ganen. Entonces, una sociedad que ha luchado por lo suyo es una sociedad más avanzada, porque necesitas entrar en contacto, necesitas tener libertad, pues como le dijo el morrosco al dueño de la mina, para decirle da la cara, hijo puta. Y hay demasiadas sociedades que en estas situaciones tienen más propensión a agachar la cabeza. Y entonces quizá eso explique dónde estamos cada cual. Correcto. Pues gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más o nos vamos a hacer hay una pregunta por allí. Quería hacer decir un tema. Se habla mucho de la cuenca minera de la zona de Mazallana, de Lavasco, toda esta zona, y de la zona de Benvibre, Villavino y tal, pero también hay más cuencas mineras en la provincia. Sí. Y había también accidentes muy importantes, por ejemplo, la cuenca minera de Febrero de Bierzo. Que sí, claro, es que, vamos a ver, he hecho un recorrido... Perdón, un momentito, Fulgencio. Sí. Se ha celebrado el jueves, el Día de Santa Bárbara, y yo ya anterior he asistido a una conferencia de la primera mujer minera, ingeniera de minas de aquí de esta provincia,
que teníamos que estar muy orgullosas, y al hilo de lo que dijo Javier, que estamos un porcentaje muy elevado de mujeres, Concepción Casado Solé, Sí. que además es de esa zona. Pues es de Señera también, no salíamos de la cuenca. Sí, yo he hablado muchísimo de Conchi Casado, que además es una excelente pintora, además de ingeniera de minas y tal. Y hay otra que fue ingeniera de minas, la primera que ejerció fue Conchi. Hay otra de Matallana, que fue la primera, lo que pasa que después se dedicó a la enseñanza, a la hermana de gasolina. Esa fue la primera de la facultad, pero por supuesto, lo que pasa es que yo, al haber hecho un recorrido demasiado personal para tener argumentos, pues me he centrado mucho en las cuencas a las que están los trabajadores y tal, por supuesto, y la Ciana, que sí que la citamos por lo de la Marcha Negra, pero por supuesto Bembibre, pero por supuesto el Barruelo de Santullán, que la mitad de los que trabajaban eran leoneses, porque es que vas andando desde León a Barruelo de Santullán en la cuenca palentina, y de la tierra de Brosio, que por aquí de Barruelo era Brosio, que la escultura en homenaje a los mineros de la Siana, impresionante, es de Brosio. Otra biografía para estudiar, la de Ambrosio Ortega, el pintor, el hombre que más años estuvo en la cárcel, porque cuando se cumplieron la ley decía que 20, y él, cuando cumplió los 20, siguió otros 2 años, nadie le mandaba marchar, y me acuerdo que bueno, hablé con él para un catálogo que le hice los textos de una exposición que hizo en el Museo de Salero. Le digo, ¿tú cómo no marchaste? Dice, mira lo que listo, vete tú a decírselo al director de la casa. Cada vez que iba a pedir algo ganaba un mes sin poder llamar a casa. Sí, tienes razón, hay muchas más mujeres, y hay una chica asturiana que viene mucho por aquí, que fue la primera que consiguió con 8 años de proceso judicial entrar a trabajar de interior, porque dicen, no podíais trabajar de interior si no las dejabais, les echas en cara aquello que no les dejas hacer. Entonces, que ya digo que las que sí trabajaron ya quisieran haber entrado, y esta chica asturiana de la cuenca de Langreo pleiteó 8 años allí hasta que consiguió entrar. Había sacado la plaza y la dejaban a la puerta, que quería ser minera, y entró. Acabó entrando testimonialmente, porque ya cuando la justicia dijo algo había sacado ya otra oposición y otra plaza, pero en fin, allí estuvo, y muchas más, por supuesto. Bueno, pues vamos a hacer un...